yo ayer había hecho con el teléfono y puse enviar, creí que se había enviado, pero hoy me habías contestado que no. Así es que hoy hice de nuevo y no encontraba la forma de enviarlo y sé que se había guardado. Así es que lo que hice fue entrar en la computadora. Cuando entré en la computadora podía como visualizar las otras opciones y ahí de la computadora encontré el trabajo que hice ayer y el que volví a hacer hoy. Así que bueno, ahí fue mucho más práctico para enviar. Es en el teléfono que de repente como que no puedo visualizar las opciones para enviar, pero en la compu sí era mucho más fácil. Nada más que en la compu no puedo resolver el trabajo por el teclado. Pero así, o sea, no importa, lo hago en el teléfono y después en la computadora lo envío. Se guarda, porque lo pongo a Claro, editar y cuando termino de editar le doy al tilde y ahí ya se guarda. sí, sí, sí. Sí, ustedes miren de qué manera les parece más cómodo hacerlo, ¿sí? Por ahí si no se llevan bien con el teléfono, la compu, o háganlo en papel, no hay problema. Lo importante es que practiquen, eso es para practicar. Así que no es indispensable que lo hagan por el Classroom, así que tenemos esas opciones. Nei, pues ya no ya en dumita que te pura hey, o más en huevo ya de irungüera, ya en duta que te pura hey, geraba, checambares, tayayay. Y esta opción es la que me gusta más a mí. Después ustedes fíjense, hay varias versiones, pero esta chica tiene una voz, ahora van a escuchar. Les voy a compartir acá. Perrusa, viu? ¿Vaya? Perrusa. La cual vaya pajera. El grupo se llama Eurolatin. Ah, bueno, tema. Rusa de puña de rusa. Al CIDE mi dejo. Ah, Al pista. ella pico rusa. Rusa, vea. Bachoñe con la guaraní. O por ahí por ahí te Nei. Y es de un mío, pues ya no. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, se escucha Buenísimo. bien.
es. Y supe ayer con devoción y firmeza, amanda sana la promesa, será un aguante a ver. Upe será tu ay, con de las rosas, o de las mariposas, o anunciarse alegría. Y en medio del mediodía recomine esa suerte, antes ya no irá muerte, pero me se camba. Ya, pues, ¿me gustaba? Sí, se gusta Alcide Ovelar, haré mire cómoda. Ah, De artista Alcide Ovelar, en mire rusa. Buscarla y poner porque PTI extranjera me salva un moñe por andar ya no. upécheite. Ahechara moite pega cocuñata iche arema ahechara coco videos anda y cuai mapa. Acá tú y por interés. Ney. Yo les pasé la letra de esa canción en el WhatsApp. Ahí van a ver que esta letra está mezclada, es más un yo pará y un YGA, que se entiende más o menos a qué se refiere la letra, ¿sí? Como les dije, si ustedes quieren saber más sobre las canciones, pueden aprovechar que el compañero Hernán Espino la conoce bastante, que también es músico, entonces pueden coordinar con él para ir aprendiendo más sobre las canciones. Yo les paso las canciones para que ustedes las conozcan y vean las letras, ¿sí? Después la parte artística ya pueden hablarla con Hernán. ¿Me ponaba? Ponte ahí. Sí, me mando eres. Ney. ¿Sí? Bueno, ¿cómo les fue con el trabajo práctico? Vamos a hablar primero sobre eso. Y ya te dije, profe, te estaba por enviar, me quedé sin batería. Y todo lo que hice, encima el último saludo de José y los últimos saludos ya. Cuando te iba a poner a enviar, se me apagó el... Pucha. Y chao. ¿Qué va a hacer? A empezar de nuevo. Mañana lo haré en una hoja y te enviaré con foto. Sí, creo que es mejor así porque entonces no se les borra, ya van teniendo sus apuntes. Y lo mismo con los vocabularios, traten de hacerlos en una hoja, eso es todo para ustedes. ¿Y ustedes tienen diccionario guaraní? Y acá lo que usted nos envió. Ah, sí, yo les adjunté en el Classroom. Sí. Así que ahí tienen 3 diccionarios para fijarse las versiones de cada uno y bueno, y si tienen otra vez duda con respecto a alguna palabra que está en el diccionario, si se les mezcla un poco, pueden consultar en el grupo 9 por 9. Bueno, Yahayami Upeyshano Ko Árabe Yahayata Yahayayeuta Terarangüe Ella Pecatuña Mosunsun Guananime. Esto quiere decir que hoy vamos a volver a ver los pronombres, pero ahora vamos a ver cómo se conjugan, ¿sí? Y cómo se van combinando los pronombres con distintos tipos de verbos. Y cómo también el guaraní verbaliza los sustantivos, los adjetivos y los adverbios, ¿sí? El guaraní es una lengua que verbaliza casi todo. Así que a mí me parece muy práctico eso del guaraní, como el ejemplo el otro día que el compañero escribió en el grupo y yo le dije, le di el aporte del que la estructura del guaraní sería todo en una palabra. Entonces me parece más práctico el guaraní. En una palabra decimos todo lo que queremos decir
y no en varias palabras como es el castellano o algunos otros idiomas. Bueno, Es eso como, vamos a ir viendo más adelante. es como el ¿Sí? inglés, que ellos tienen la short form, la forma corta, ¿no? Ujú. Una particularidad tiene también nuestra lengua. Sí, totalmente. Así es. Yo inclusive ahora estoy pensando en preparar un material que sea en castellano, guaraní e inglés. Entonces, para que comparemos la estructura del inglés con la del guaraní, es bastante parecido en las estructuras y en las formas gramaticales que, que tiene el guaraní. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo se conjuga, por ejemplo, el sentimiento en guaraní, que muchas veces nosotros hacemos la traducción del castellano, hacemos una traducción literal y se entiende, ¿no es cierto? Está en guaraní, pero no está en la estructura del guaraní. Y eso es muy importante cuando nosotros queremos que un guaraní hablante nos entienda, ¿sí? Ustedes van a escuchar que un guaraní hablante siempre está verbalizando. Siempre. Ahora después les voy a pasar un video de algún guaraní hablante y van a ver cómo el guaraní hablante mete las palabras del castellano y lo verbaliza. Es una particularidad muy, ¿cómo les digo? Una particularidad que se puede ver, que se nota, ¿sí? Y para el guaraní hablante es común hacer eso, se verbaliza y es simple, ¿sí? No se da no se hace mucho problema. Bueno, pues noche es chata, terarangüe, hayemosusu. Me dicen si se ve bien ahí, si está un poco chico, voy agrandando un poquito más la letra. Es japonapa. Oye, Shapura. Neya uye. Terarangüe, upayano ya ekuri, haeha, pronombre, ¿sí? Tera, nombre, harangüe katu, en vez. Eso es lo que justamente les acabo de decir del guaraní, que va combinando las palabras, ¿sí? Tera, nosotros sabemos que es nombre, irangüe es en vez. Entonces, si yo quiero decir madrastra, voy a decir surangüe. Si quiero decir padrastro, voy a decir rurangüe o tuarangüe, ¿sí? Ne, hañemosusun katu, ñemosusun heise conjugación. ¿Sí? Amosusun, conjugar. Ya es Yami. Acá en un cuadrito yo les puse que el guaraní conjuga los verbos al agregarle una partícula prefija, ¿sí? La partícula prefija es una letra o una sílaba que va unido al verbo, ¿sí? Siempre antes. Por eso se llama prefijo, antes. Entonces, siempre está adelante del verbo y es lo que nos indica cuál es el pronombre en acción, ¿sí? Ya es Yami. Y esto también lo tomé del inglés, que es parecido. Entonces, yo le pongo entre comillas que son los auxiliares de los pronombres, ¿sí? En guaraní se llaman partículas prefijas de número y persona, ¿sí? Si ustedes miran la gramática guaraní van a ver que se llaman así. Y yo, para una manera de practicidad y de acordarse, los llamo auxiliares. Entonces, vemos acá, esto que está en verde, son los auxiliares de cada pronombre, ¿sí? El pronombre she utiliza el auxiliar a. Entonces, todos los verbos que nosotros coloquemos unido al auxiliar de she va a estar conjugado en esa persona, ¿sí? Entonces, acá yo en este circulito les puse verbos areales, ahora vamos a ver qué quiere decir eso, pero cualquier verbo que yo coloque ahí unido al auxiliar está conjugado, ¿sí? Está conjugado en tiempo presente y en
forma afirmativa. Entonces, si yo digo ayapo, hago. Yo hago, ¿sí? De ahí entonces sacamos que yapo es el verbo hacer. ¿Sí? Yapo es el verbo hacer. Otro ejemplo acá. De, el pronombre de utiliza el auxiliar re. Entonces, cualquier verbo areal que yo coloque unido al auxiliar de está conjugado en ese pronombre. Si yo digo rewapu, tú te sientas o vos te sentás, ¿sí? Los adaptamos a nuestra manera de hablar. Tenemos dos auxiliares, a, re. Ahora, jae, que viene a ser él o ella, utiliza el auxiliar o, ¿sí? Okaru, él o ella come. Otra particularidad también del guaraní es que no existen géneros en las palabras, ¿sí? Sino que el género se distingue cuando decimos una palabra que corresponde al hombre o a la mujer, ¿sí? Pero ya que en donde bebo, para ella para que tuya es Hernán, por ejemplo, va ella está pertenece y mi hermana pe. Ita Sherendu. Ha shekatu cuñaba, va ella está pertenece hermano pe esta shekru. ¿Sí? Hay diferencias. Es el único momento en que se distinguen los géneros. Entonces, los pronombres no tienen género, ¿sí? Jae puede ser él o ella. Seguimos entonces. Ñande. Profe, antes de equivocarme otra vez, y como el adagio chino, la mujer a un hermano tiene que decir shekriwi, ¿no? Pero un hombre al otro hombre es shekriwi, ¿no? Sí, pues chiste. Eso Pues chiste. Pero ambos asata PMPTI ta angai. Ambos saco iba después, allá amba ella y te para allá evaina. Anilla ya voy. She, por ejemplo, donde que tu hija es Sherendu, porque she cuña. Yo no puedo decir Sherendu, ¿sí? Porque Rendu es un vocabulario propio del hombre. Entonces, después, cuando terminamos la clase, les voy a pasar 3 imágenes que preparé exclusivamente para que vean cómo funcionan los vocabularios propios del hombre y de la mujer. Ney. Ya es amigo, pues ya no. Vimos ahora 3 pronombres, she, de, jae. Estos 3 son los 3 primeros del singular. Ayepa. Estos 3 pronombres utilizan las partículas a, re, o. ¿Sí? Ya se llama. Bojapu. Bojapu auxiliar o igual. Ñandekatu plural. Oye, purupepe plural. Nosotros. Ñande utiliza el auxiliar ya o el auxiliar ña. Asheja éramos yapura hey. Nosotros cantamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que ñande nos incluye a todos? ¿Sí? Ñande yapura hey. Todos nosotros cantamos. Y ñamba apo, todos nosotros trabajamos. Acá la diferencia es que baapo es un verbo nasal, ¿sí? Y pura hey es un verbo oral. Por eso es que utilizamos distintos auxiliares para estos dos verbos. Entonces, para verbo oral utilizamos el auxiliar ya. Y para verbo nasal utilizamos el auxiliar ña. Ahora, ustedes me van a decir, ¿y cómo distinguimos si un verbo es oral o nasal? Lo distinguimos si la palabra, si el verbo tiene
Los verbos areales son los verbos que se conjugan con estas partículas, areo, ¿sí? Por eso se llama areales. Solamente por eso, no es ni por fonética, ni por escritura. Bueno, en este caso por la escritura, ¿sí? Por cómo se lee. Pero no es un concepto así técnico de por qué se llama areal, sino que es por cómo empieza, así. Are, entonces areo, esos son los verbos areales, los que utilizan estas partículas. ¿Sí? Los verbos areales son los más numerosos y los más comunes en guaraní. Tenemos muchísimos verbos areales. Ahora, ¿por qué les aclaro esto? Porque ahora vamos a ver los verbos aireales. ¿Sí? Pemañamico ape. Pemañami hape yemi lleven ba epa ko ape o yo abu ko ya hechaba ko angetewi. Mopa o yo abu. ¿Dónde se diferencian? En el sufijo primero, en ay, en vez de a, ay. Upeicheite. ¿Sí? La primera Ahora persona. entonces, ¿cómo? En la primera persona, digo, del singular. Sí, fíjense. También en la segunda. Y en la tercera. Sería por Se le agrega todo. siempre. presente, Sí. ¿verdad, Robert? Por el tiempo Vaya. presente. Por Vaya. el tiempo presente. No, no tiene nada que ver con el tiempo verbal, ¿sí? Nosotros ahora vamos a ver todo el tiempo presente y afirmativo, ¿sí? Después vamos a ir viendo los tiempos verbales. Ahora lo que yo quiero que ustedes fijen es por qué se llaman verbos areales y por qué se llaman verbos aireales. Dijimos que los verbos areales son los que utilizan las partículas are, o, yaro, pe, o. Ahora, fíjense cómo cambia ahora aireales, porque le agregamos una i a todos los auxiliares. Entonces ahora, en vez de are, o, es aire, oi, yairoi, pei, oi. Pensaba. Perfecto. Perfecto. Hamba, ere, pe, vaya, ya, po, guaraní, y pupora, hanwa. ¿Sí? Para que suene bien, por eufonía. Entonces esa I cumple una función eufónica, ¿sí? Para que suene bien, se le agrega esa I. Shepunda y Catuija, los guaraní hablantes se van a dar cuenta al toque si yo digo akutu. Hamba, es dice akutu. Cambia el significado igual. Cambia el significado y Lo lo hinqué, pronuncio mal. lo pinché, lo hinqué. Sí, ayepa.
Shiha éramos aikutu, pero hae pora. Yo Sí, estoy como con sueño, ¿no? Durmiendo. upea ambue, upea pirakutu, Ajá. upea pirakutu. A pirakutu, bella arambini. Acá tiene Ah, significado en todo. Ahí en ese, Lo mismo. ahí en ese, si hay kutú también se puede usar si apuñalo a una persona. Exactamente, Si hay kutú, ¿no? sí, exactamente. Yo no les puse los significados de los verbos porque entonces ustedes van a buscar y van a ir haciendo su vocabulario, ¿sí? Pero el que sabe, ya sabe. Ahí va. Oikuaba, oikuama. Entonces, ahora vemos que estos verbos se llaman aireales por una cuestión de eufonía. Estos son los verbos aireales. Yo les preparé una lista con los verbos aireales más conocidos y más utilizados. Si ustedes conocen otros verbos aireales, pueden agregar a esta lista que yo les preparé, ¿sí? Sin ningún problema. Ya se llamó Vamos a ver cómo debemos leer. Ya evara aikutu. She aikutu. De reipota. Hae oipeyu. Ñande. Jaco abe veía ya. Owerekoja mokoi auxiliar. Ayepa. ¿Por qué tenemos dos auxiliares acá? Ya Shami, penemandu apa. Por los verbos orales y nasales. Muy bien, penemandu ama. Llevo pretende Juanchi. ¿Viste, Juanchi? Excelente, Juanchi, ¿eh? Peisha. La vez que Entonces, puedo meter una. Si decimos ya y papá, nosotros contamos, ¿sí? Papá es contar, enumerar, ya y papá. Es un verbo oral, por lo tanto utilizamos la partícula oral. Ahora, kotebe es un verbo nasal. ¿Cómo me doy cuenta? Porque acá tiene una letra nasal. Entonces, ¿qué dijimos? Si tiene una o más letras nasales, se considera la palabra nasal y en este caso el verbo nasal. Upebare ya evara ñaikoteme. Ñaikoteme, nosotros necesitamos. ¿Sí? Ore, orero y cuá. Roikwa, Orero y cuaja, ambos. upecha. Pe, peikumbu. Pe, peikumbu. Haekuera, oiko. Oiko. Hamba ella ya evara, ya y por uséramos hikwai. ¿Cómo vamos a decir si queremos utilizar hikwai? Oiko hikwai. Oiko hikwai, upeichaite. Siempre después del verbo. Ayepa, oiko hikwai. Upeicharo ya se llama koanga, va erepa koaba nieteba, gera aireal. Nieteba hina verbo. ¿Sí? Nieteba verbo. Y aireal por la i que se le agregó. ¿Sí? Hasta ahí entonces verbos areales, partículas areales. Verbos aireales, partículas aireales. Hasta ahí fácil. ¿Sí? Vamos agregando los pronombres, los auxiliares, perdón, y el verbo siempre igual. ¿Sí? El verbo no cambia, el verbo siempre se mantiene de la misma forma, ¿sí? No es como el castellano que yo, dependiendo del tiempo, voy cambiando, ¿sí? Por ejemplo, acá el verbo hincar. Hincar, yo digo yo hinco. Pero cuando es para tú, ya es hincas, ¿sí? Entonces yo modifiqué ese verbo.
En vez de la O ya es A y S. Y eso no ocurre en el guaraní, ¿sí? En el guaraní es siempre igual. ¿Cómo yo entonces voy a decir tú incas? Y con una ecuá, bueno, Va, esa ya está. De sí, ¿lo ven? de Ikutu, De Reikutu, ¿sí? Entonces ahí lo que hicimos fue agregarle el auxiliar y automáticamente lo conjugamos para la segunda persona, ¿sí? De Reikutu. Jae, va, ella ya está jae. ¿Cómo vamos a decir él o ella inca? Uy, te ponen tú, te ni Luciano, ¿quién es Teno? Lucía, Yo estoy escuchando, estoy aprendiendo. hoy kutu, ¿sí? Lo único que cambia es el auxiliar. El verbo se queda tal cual está. Pejapa. Facilísimo. Nei, hakoanga ya ya también veo. Es un poquito más complejo, ¿sí? Pero acá lo importante es aprender cómo se dice, ¿sí? Como dijimos, nosotros acá no vamos a analizar tanto la gramática ni la sintaxis, sino que vamos a aprender cómo se dice y por qué. Nei. Koanga ya ya tamba etepa koama koañe te bajera shendales o atributivos, ¿sí? Que atribuye una cualidad o un estado al pronombre. Estos verbos shendales o atributivos lo que hacen es que verbalizan sustantivos, como dijimos, adjetivos y adverbios, ¿sí? Verbaliza todo. Y acá vamos a ver en el ejemplo. Si yo busco en el diccionario la palabra uate, voy a encontrar que quiere decir alto o alta. Entonces, cuando yo uno esa palabra al pronombre, estoy diciendo que yo soy alta, ¿sí? En ese caso, entonces, unimos el pronombre al adjetivo, ¿sí? Uate es un adjetivo calificativo que dice que es alto. Vemos ahí entonces que se cumple. Verbaliza un adjetivo, ¿sí? Uate, yo soy alta. También puede verbalizar un adverbio, ¿sí? Un adverbio de modo. Si yo busco en el diccionario voy a encontrar que quiere decir rápido, veloz. Entonces si yo digo yo soy rápida o veloz, ¿sí? Ahí entonces también se cumple que verbaliza adverbio. ¿Y qué más debe verbalizar? Sustantivo. Ya mico abre. De carapé. Si yo busco carapé, voy a encontrar que es petizo o un poco más bajo, ¿sí? Carapé, como la banana carapé, no sé si ustedes conocen. Allá éramos de carapé, de carapé. Vos sos bajo o baja, ¿sí? Sos petizo o petiza. El pronombre va unido al adjetivo. Y acá observen que cambió de a ne. ¿Y por qué cambia? Esto también se llama armonización nasal, ¿sí? Como esta palabra es nasal, entonces hacemos lo mismo que hicimos acá,
que utilizamos dos tipos de auxiliares, uno oral y otro nasal. Y acá también hacemos lo mismo. Entonces, como esta palabra es oral, el pronombre queda igual, de. Y acá, como esta palabra es nasal, se cambia, se saca la D y queda ne, exclusivamente nasal. Si yo digo nemita, sos chico o chica, o sos joven, ¿sí? Si yo busco en el diccionario el significado de mitad, voy a encontrar que es niño o niña. Y al unirlo al pronombre, lo verbalizo ese sustantivo. Y estoy diciendo que vos o tú sos joven o sos niño. ¿Sí? ¿Se entiende cómo actúa entonces el pronombre acá? Sí. Y así es como va verbalizando. Emilia, y ahí no necesitas decir de nemita, no, directamente puedes decir nemita, en vez de decir de nemita. Sí, va a depender del contexto en el que estemos, ¿sí? O nemita sería. De No, nemita. está bien lo que Juan dice, profe, en el caso de que habla de su edad, ¿verdad? Sí. Uh-huh. De nemita, una forma de, o de nemita, ¿no? Sí. Sos joven. Uh-huh. Sí. Ahí en ese caso irían de nemita, ¿ya? Sí, exactamente. Ah, bien. Lo que yo les digo es que siempre hay que fijarse el contexto, y también otra particularidad del guaraní es que está en proceso de estandarización. Eso quiere decir que nosotros podemos adaptarnos a un autor, a otro, y así, dependiendo de lo que van diciendo. Siempre que estos autores sean reconocidos y sepan de qué están hablando, ¿no es cierto? Porque hay veces que gente habla y realmente confunde más. Cuando yo estudiaba guaraní, lo que nos decían es que el pronombre, cuando nosotros verbalizamos estas palabras, debemos de repetir el pronombre. Entonces, yo debo decir she-she-bate, de carapé, o de nemita, jae y pona, ñande catupul. Entonces, es como que se está aclarando, ¿sí? Sin duda alguna, de que estos pronombres tienen esas cualidades o esos estados, ¿sí? Porque por ahí va a tender a confusión si solamente yo digo sheguate. Se entiende que yo digo que soy alta, pero como que queda suelto, como que queda en el aire así. ¿Sí? No sé si por ahí me entienden, pero en la práctica, cuando uno habla, se va dando cuenta de eso. Y sí, eso es lo que yo te preguntaba ahí, que me entendió Carlos. Sí, Claro. sí. Ahí, por ejemplo, la profesora dio un ejemplo, perdón que me escuchaba, profe, pero... No, está bien. Sí. Punto acá, ¿no? Cuando usted dice sheibate, o sheibate, queda, si vos vas a decir, soy más alto que Juanchi, suponte. Uh-huh. Ahí diría, sheibate de Juanchi. Uh-huh. En ese caso, sí o sí, va a dos veces el Sí, exactamente. Siempre depende del contexto. Eso me van a escuchar también decir siempre. El guaraní es contextual. No hay nada suelto, no hay nada así, palabras sueltas. Siempre está en un contexto y eso va cambiando. Por eso es difícil cuando preguntan el significado de una palabra suelta, por ejemplo. Porque yo tengo que ver esa palabra, en qué contexto está. Si lo está diciendo una mujer o un hombre, o si lo está diciendo un niño, o si lo está diciendo un abuelo. Si todo depende del contexto. Wey. Deja tu pri. Ya es Yami. Cuando ya llamo, pues ya no. Shehande.
Sheyuate, tenakatu, shepuae. ¿Sí? Yo les pongo siempre dos verbos para que vean cómo podemos decir cualquier cosa. De carapé, tera nemita. Jae es un poquito más complejo que todos los otros pronombres, porque jae tiene 4 auxiliares para verbalizar aquellas palabras que no son verbos, ¿sí? Porque recordemos que acá nosotros estamos verbalizando sustantivos, adjetivos y adverbios. Entonces, jae tiene 4 auxiliares. Tiene, perdón, tiene y la i sola. Si yo digo Ipona, él o ella es linda. Ipona. Pona es lindo o linda, entonces vemos que es un adjetivo. Verbalizamos un adjetivo. Y yuate es alto o alta. Entonces acá el siguiente auxiliar es ich. IJ. Después, hiare. Hiare tardó mucho. Hiare. El siguiente auxiliar entonces es hi. HI. Y el último es iñate. Iñate. Jae iñate. El último auxiliar es entonces ieñ. Ieñ. ¿Sí? Si yo busco en el diccionario la palabra atn, voy a encontrar que significa perezoso o perezosa. ¿Sí? Es alguien que no tiene ganas de hacer nada. Ahora no vamos a especificar cómo se usan estos auxiliares de jae, porque en la clase que viene les voy a explicar bien cuándo se utiliza la i, cuándo se utiliza la ij, cuándo se utiliza ji y cuándo se utiliza ien. ¿Sí? Ahora solo vamos a ver cómo se verbaliza, porque no quiero marearlos, porque este es un tema un poco complejo y si son nuevos se van a marear un poco. Los guaraní hablantes por ahí saben cómo se dice, pero si no estudiaron las reglas, ahora se están dando cuenta, por eso se dice así. Mira, ¿sí? ¿Les pasa eso a los que hablan guaraní? Sí, profe, a mí me pasa, o sea, uno sabe que no está correcto, pero a veces no sabe del por qué no está correcto, o no puede explicar a otro del por qué. Y acá estamos aprendiendo importantísimo lo que nos está aclarando. Entonces, para no marearnos mucho, hoy vamos a ver estos 4 ejemplos y en la clase que viene vamos a trabajar exclusivamente sobre jae. Seguimos ahora con ñandé. Ñandé sufre el mismo cambio que ndé. ¿Sí? Utiliza 2 auxiliares. Ñandé, ñandé catupur. Ñandé catupur. Somos habilidosos, somos inteligentes. ¿Sí? Catupur, una palabra oral, entonces se queda con ñandé. Ahora, frase. Si yo busco frase en el diccionario, probablemente lo encuentre con la letra T. Así. Así. Y ahora vamos a ver por qué. Si yo digo ñandenase, nosotros lloramos. ¿Sí? Ñandé, ñandenase. Todos nosotros lloramos. ¿Y por qué se escribe tase? Tase es un sustantivo. Y es un sustantivo que se llama triforme. Esos sustantivos tienen 3 maneras de escribirse, por eso se llaman triformes. Tri viene de 3, formes viene de forma. Entonces, 3 formas de escribirse dependiendo
del pronombre que se utiliza. Todos los sustantivos triformes, la forma absoluta se escribe con la letra T. T. Ahora ustedes, si tienen a mano el diccionario o si no, les voy a escribir acá. En la letra T van a encontrar un montón de sustantivos triformes. ¿Cómo ser? Tesa, ¿cómo ser? Etuma, Ova, Tanse, que dijimos recién. Van a encontrar OPA e infinidad de sustantivos triformes. Y estos sustantivos se escriben entonces con la letra T cuando son infinitivos, cuando son el absoluto, cuando no tiene dueño ya HP. ¿Sí? Dai yara y no. Ahí está terjebe. Y yara namo. ¿Sí? Si tiene dueño, se escribe con R o con H. ¿Sí? Esas formas son las dos formas constructivas, así se le llama, formas constructivas. Presa, entonces, tesa es ojo. Ojo. Si yo voy a decir mi ojo, voy a decir sheresa. ¿Sí? Y jesa es para jae y jaecuera. Para mí es bastante sencillo los sustantivos triformes porque todo lo que esté escrito con la H va a ser para jae y jaecuera. Entonces no hay manera de confundirse ahí. Lo que está escrito con la H es para jae y jaecuera. Y con lo que está escrito con la R es para el resto de los pronombres. Sheresa, deresa, ñanderesa, oreresa, penderesa. Y si yo digo jesa, de jae y jaecuera. ¿Sí? Eso ha sido un pantallazo para que vean cómo se escriben esos sustantivos dependiendo de a quién pertenece. Por eso, la palabra tanse, que es el llanto, para ñandé se escribe para C, ¿sí? Con la R. Y hablando de tesar, esa, por eso la música que pusiste es Shekambar, esa y ayer. Upeshete. Entonces ahora que vimos el pantallazo de los sustantivos, esto vamos a ver también, no se preocupen. Seguimos viendo cómo se dice para oré, cómo se conjuga, cómo se califica a oré. Por ejemplo, oré tuya. Tuya es un adjetivo, entonces yo estoy diciendo que oré es de esta manera. Al decir oré tuya, nosotros somos viejos. Pero la diferencia es que tuya es una palabra exclusiva del hombre, ¿sí? Yo no puedo decir sheshe tuya, porque es una palabra exclusiva del hombre. Ahí es donde distinguimos el género, ¿sí? Entonces solamente un hombre puede decir que es tuya, una mujer no. ¿Cómo va a decir una mujer que es vieja? Va a decir orenwainwi. Profe, ¿cómo se diría entonces que los géneros se diferencian por las palabras o por cómo podríamos explicar al otro? Que en guaraní no se distinguen géneros. Ajá. Solamente se distinguen cuando el hombre o la mujer hacen uso de su vocabulario propio. Así se puede decir en palabras que todos entiendan. Entonces, el guaraní no distingue género.
Los géneros se distinguen cuando el hombre o la mujer hacen uso de sus palabras. ¿Podés decir que hay palabras que solamente usa el hombre, Carlos, y palabras que solamente usa la mujer? ¿Así, Emilia? Sí, Ahí. exactamente. Gracias, Juanchi. Sí, No, por favor. hay palabras exclusivas para la mujer, hay palabras exclusivas para el hombre. Seguimos entonces. Si yo digo ore, orenweimui, nosotras somos viejas. Y ahí sí estoy diciendo, es una palabra de la mujer. Entonces yo sí puedo decir sheshenweimui, yo soy vieja. ¿Sí? Y otro sustantivo que les puse acá, kureun. Ore, ore kureun. Kureun significa hacendoso, alguien que le gusta hacer las cosas, ¿sí? Kureun. Ahora no se me ocurre otro sinónimo, pero es alguien, es lo opuesto a ateun, ¿sí? Voluntarioso. Voluntario. Ahí está. Gracias, Auye. Entonces, ateun, perezoso. Kureun, voluntarioso. Ore, ore, kureun. Tenemos ánimo para hacer las cosas. Ya es amigo. Con P sufre también el mismo cambio que de y ñande. Entonces van a ver que los pronombres que tienen nasalidad sufren cambios cuando son shendales. ¿Sí? Tenemos 3 que sufren esos cambios. Por eso tienen distintos auxiliares. P, pendekaru. P, pendekaru. ¿Sí? Y acá yo quiero que observen cuál es el genio del idioma guaraní. Se le dice el genio porque es esa estructura que sigue. Nosotros recién vimos que si yo digo okaru, él o ella come, ayepa. En cambio, si yo les digo pendekaru, entonces ahí estoy diciendo que ustedes son de buen comer o que son comilones, ¿sí? Porque ahí yo verbalicé la palabra karu y lo atribuyo a ese pronombre, ¿sí? Acá les voy a escribir acá abajo, ahí sí se ve. Entonces, si yo tomo entonces el ejemplo de karu, karu, ustedes comen. Y pendekaru es son de buen comer o comen mucho. ¿Sí? ¿Vieron cómo cambia? Ahí está la diferencia de los verbos shendales, como se les llama, ¿sí? No es lo mismo decir pendekaru que pekaru. Entonces, para concluir, lo que tienen los verbos shendales es que acá están implícitos los verbos ser y estar del castellano, ¿sí? Porque nosotros si queremos decir en castellano, ustedes comen, pero si son de comer mucho o comen mucho, ahí yo digo son. Entonces, ahí aparece en castellano el verbo ser o estar. Ser o estar. Y ahora vamos a ver el ejemplo de estar con jaecuera. Jaecuera utiliza los mismos auxiliares que jae. ¿Sí? Recuerden, jae, jaecuera, siempre igual. Y el estar está acá presente en la palabra has. Si yo digo jaecuera has, ellos están enfermos, ¿sí? Ahí aparece en castellano el verbo estar, ¿sí? También, si yo busco en el diccionario la palabra tasú, voy a encontrar como
enfermedad o dolor. Entonces, si yo digo haekuera hasu, ellos o ellas están enfermos. ¿Sí? ¿Vieron? Ahí es donde está presente el verbo estar del castellano. ¿Sí? En guaraní no está implícito. En castellano sí está presente. Lo mismo, icueray. Icueray. Si yo busco cueray en el diccionario voy a encontrar que significa hartazgo o cansancio. Checueray. ¿Sí? Entonces, estoy cansado. Otra vez, implícito el verbo estar. Icueray, ellos o ellas están hartos o están cansados. ¿Sí? Sí, a ellos o a ellas les duele la cabeza. ¿Sí? Ahora voy a borrar este para mostrarles algo también. Jaecuera y jae dijimos siempre iguales. ¿Sí? Lo que sí hay que diferenciar es cuando yo quiero decir jae y especificar él o ella. Entonces, si yo quiero decir ella es linda, jae y pona. Porque como jae y jaecuera utilizan los mismos auxiliares, no voy a poder diferenciar si son plurales o singulares. Entonces, eso sí o sí hay que decir. Por ahí estos se pueden obviar, pero jae y jaecuera siempre tengo que especificar. ¿Sí? Si yo digo solamente hasu, no estoy aclarando si es jaecuera o jae. ¿Sí? Porque yo también puedo decir jae hasu. Él o ella está enfermo. O jaecuera hasu. Entonces, siempre hay que aclarar si es jae o jaecuera. ¿Oí por acá? Sí, Sí, bastante para memorizar y para, para comprender, pero sí. Sí. Por eso es que les dije que no quiero que se mareen. Por eso hoy les traje solamente los pronombres y cómo se conjugan. ¿Sí? Entonces, Muy clarísimo, Emilia. Por supuesto que uno no entiende todo ahora, yo no entiendo todo, pero todo lo que yo te había consultado sobre las dudas, como que quedó claro ahora. Ahora después tendremos que asimilarlo. uh-huh. Pero muy claro. De mi parte muy claro, profe. Gracias Bueno, por buenísimo. su paciencia. Me alegro que entiendan. Lo importante es que entiendan. Si no entienden, explicamos otra vez hasta que entiendan, ¿sí? No, muy claro. Ahora muy lo claro. que les... Buenísimo. Recuerden lo que siempre digo, es mejor ser idiota una sola vez en la vida que toda la vida. Pregunten. Sí, totalmente. Y no hay pregunta tonta, ¿sí? Tonto No, es el que no pregunta. Exactamente. Ne. Ya se mi upechano va ella pa guaraní hekop. Guaraní hekop. ¿Sí? El ser guaraní, la estructura del guaraní es verbalizar. Y acá vamos a tomar esta palabra que está acá. Iñakanasi. Si nosotros buscamos el diccionario acá, cabeza. Dijimos que hasu, tasu era dolor. ¿Sí? Tasu, dolor. Si era para jae o jaecuera, era con la H. Y para el resto de los pronombres era con la R. Entonces, acá, rasu. Este rasu se adapta para el dolor de cabeza, ¿sí? Entonces, rasu, que no escribe.
Arasu es para el dolor, para cuando nosotros queremos indicar un dolor en alguna parte del cuerpo, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se une a ese lugar del cuerpo. Cabeza, entonces, acá. Arasu, dolor. Ahí yo creé akarasu, dolor de cabeza. Y la ing es de jae o jaecuer. Al decir iñakarasu, a él o a ella le duele la cabeza o también a ellos. ¿Y por qué le estoy aclarando esto? Porque nosotros estamos muy acostumbrados en la estructura del castellano y un guaraní hablante jamás se va a equivocar para decir que le duele la cabeza, ¿sí? Pero por ahí, alguien que no entienda o que no conozca la estructura del guaraní va a decir hasu lleve che acá. ¿Sí? Y cuenten ahí cuántas palabras. 1, 2, 3, 4 palabras para decir esto. ¿Sí? Esta estructura, entonces, acá, hasu lleve acá, es un calco sintáctico del castellano, me duele la cabeza. Y guaraní hablante jamás va a decir hasu lleve acá. Sí, ¿Cómo va a y vos decir? sé que te hago este aporte que me parece a mí, que viste que cuando los guaraní hablantes hablan el castellano y dicen te está doliendo o les está doliendo la cabeza, también es como una traslación me parece a mí, de lo que vos decís, de Iñacarazú. Sí, exactamente. Me, Shakarasu me me duele está la doliendo cabeza. la cabeza, dice el paraguayo comúnmente. O, Claro, sea, o al no haber artículo de él o ella, también hay problema ahí. Al Sí, nosotros trasladarlo del decimos, guaraní al castellano directamente y al no tener artículo, nosotros en guaraní siempre le pifiamos a él o a ella. sí, bien, tal cual. Porque también es un idioma de un ser que no distingue género, no distingue superioridades. Por eso en guaraní no existe el usted. ¿Se dieron cuenta de eso? No existe el usted del castellano. claro. Esa formalidad, esa jerarquía no existe en el guaraní, porque siempre es un trato cercano, todos somos iguales. Y Algo volviendo a muy, este ejemplo, algo ¿cómo? muy importante que le dijo la profesora, solamente para hacer un poco de historia. Justamente la palabra guarango viene justamente del guaraní. Y ya ahora la Real Academia acepta como persona de poca educación el guarango. Pero el guarango era una forma despreciativa a guaraní parlantes, porque justamente no se tenía ese respeto hacia el usted señor, ¿no? Dentro del lenguaje. Y siempre al pasarlo a castellano, siempre entonces era un guarango, un maleducado que faltaba el respeto. Y era una forma de llamar peyorativamente a los guaraní parlantes. Sí, totalmente. Interesante. Así es, Hernán. Gracias por el aporte. El guaraní sufrió muchísimos años de estigmatización, lo quisieron aniquilar, lo quisieron exterminar muchas veces. Pero el ser guaraní se impuso, sobrevivió a 2 guerras grandes y sobrevivió también, estamos hablando del Paraguay, ¿no es cierto? Pero sobrevivió también en toda la región, porque recordemos que el guaraní es un idioma regional, es el idioma que era más conocido en la época de la llegada de los barcos famosos, era el idioma más conocido en toda esta región. Por eso es que la iglesia decidió que los evangelizadores aprendan primero el guaraní para luego impartir
su doctrina evangelizadora. Así fue como el guaraní empezó a escribirse, porque el guaraní siempre fue un idioma ágrafo de transmisión oral. Pero cuando llegaron los colonizadores, no pudieron ingresar, no pudieron, como decir, introducirse en el mundo de los guaraníes porque era tal la resistencia al idioma que tuvieron que aprender el guaraní primero para luego evangelizar. Así fue que el guaraní empezó a escribirse y fue, yo siempre digo que fue algo maravilloso que le pasó al idioma, porque si no hubiera sido por la resistencia de nuestros antepasados, ese idioma iba a desaparecer también, como muchos otros idiomas que fueron avasallados y fueron apartados por el castellano y por el portugués también. Claro, acá por ejemplo el quechua ha sido desplegado totalmente, casi solamente Santiago del Estero y parte de Salta, ¿no? ¿Dónde estás viviendo, Carlos? Yo vivo en Buenos Aires. ¿En? Buenos Aires, en Quilmes. Ah, bien, bien. Y una de las cosas interesantes, lo que dijo la profe también, es que dice que la América precolombina, el lenguaje comercial, hoy en día, por ejemplo, es el inglés, y el lenguaje comercial entre todas las tribus indígenas era el guaraní, algo muy interesante. Por eso tenemos el Caribe, que significa Caraibé, o en la nación Sioux Apache hay un lugar que se llama Niconderoga, en Texas creo que está. O los indios Ute también. Tienen muchas palabras en guaraní en sus tribus. Y por eso decían de que era el lenguaje o el idioma de comercio de toda América. Nada más, profe. Señenga tú. No, hoy por ahí a mí me interesa que ustedes aprendan también la historia del idioma, porque es importante conocer todo lo que tuvo que atravesar este idioma y este ser, ¿sí? Es una cultura que no podemos negar, que está entre nosotros. Nosotros formamos parte de esta nación guaraní, ¿sí? Resistencia de 500 años, de colonia. Totalmente. Vos sabés que acá, yo vivo en una ciudad que es al norte de la provincia de Santa Fe y bueno, acá tenemos el Paraná, Paraná Mirí, un montón de palabras. Y después hay un barrio que se llama Abambaé y todas las calles tienen nombre guaraní también. Y estamos en el norte de la provincia de Buenos Aires, o sea que llega hasta, quién sabe hasta dónde, más al sur también, supongo que debe haber nombres guaraníes. Sí. El guaraní estuvo muy presente, entonces es importante aprender la historia, reconocer todos los aportes que nos hizo el guaraní y de paso aprendemos a escribir y a hablar. Así que los felicito por ese entusiasmo que tienen en conocer la lengua y la cultura. La lengua y la cultura siempre yo digo porque no podemos separar. En este caso son inseparables la lengua y la cultura, siempre van de la mano. Como les Algo dije, interesante el para Juanchi. contexto. Para ¿Cómo? Juanchi, algo interesante para que Juanchi también sepa, ¿no? De que los guaraníes estaban desde lo que es la provincia de Santa Fe hasta el Mato Grosso de Brasil, era de los territorios guaraníes. Por eso es que Claro. esa zona, y compartían con los mocovíes. Los mocovíes eran los más terribles y por eso. Sí, Y tengo a mi hijo en Santa Fe. Mi hijo sí es Santa Fe, Juanchi. ¿De Santa Fe? Sí, bueno, por eso yo sostengo que también llegaron hasta Buenos Aires, por eso te digo, porque tenemos nombres acá, viste, como el Paraná, Paraná Miní, Paraná, no me acuerdo cómo se llama, pero hay traducciones hay nombres muy guaraníes. En Sí. la provincia de Buenos Aires también.
eso es debido a que todo ese territorio era territorio guaraní. Es por eso también que Buenos Aires tuvo la fundación con todos esos guaraníes que fueron, 1000 y pico. entre comillas, o sea, en realidad fueron a ayudar, porque según la historia los que llegaron ahí estaban por ser devorados por los yaguaretés, estaban por morir de hambre porque no sabían vivir en la selva. Así que hay mucho para saber de la historia del guaraní. Pues, mira, si nos ponemos a hablar no terminamos más, pero la primera, la primera juntada de ricos para hacer la bolsa de valores, creo que era una palabra en guaraní que significaba como hormiguero, así una cosa así, no me puedo acordar ahora cuál es, pero la bolsa de valores de Buenos Aires en principio tuvo un nombre guaraní, no me puedo acordar cómo es, pero después, si me acuerdo, lo paso en el grupo de WhatsApp. Dale, genial. Abuye. Pues ya no yayuyeuta, Juana, yayuyeuta. Volvemos a nuestro estudio. Ha ya se llama upeicharo terarangüe jaiñepe jetai ko árabe. Ko árabe ya se llama terarangüe jaiñepe jetai. Los pronombres y los auxiliares que utilizan cada uno de ellos para conjugar los verbos. ¿Sí? Los verbos areales son los que utilizan los auxiliares areales. Los verbos aireales son los que utilizan los auxiliares aireales. Y por último, lo que es un poquito más complejo que vimos recién, son los verbos yendales o atributivos porque verbalizan sustantivos, adjetivos y adverbios. ¿Sí? Ahora voy a dejar de compartir esta hoja y les voy a mostrar la hoja que les preparé para que vean los verbos areales y aireales que están acá. Acá está bien explicadito, ¿sí? Este es un apunte de que yo uso en la facultad, pero les paso así. Y van a ver lo que hablamos recién, ¿sí? Los verbos areales son los más comunes y numerosos y utilizan estas partículas. Are, o, yaro, peo. Y los más raros, por así decirlo, son los verbos aireales. Los verbos aireales, acá está explicado que se le agregan la letra I a los auxiliares por una cuestión eufónica, ¿sí? Para que suenen bien. En este cuadrito les preparé algunos de los verbos aireales más comunes. Acá hay dos verbos conjugados, ¿sí? Está lo que quiere decir en castellano. Y acá en este cuadrito, en estos dos, hay verbos aireales más usados o por ahí más conocidos. Como les dije, si ustedes encuentran los verbos aireales, colóquenlos. Acá pueden ir sumando en su lista de vocabulario, ¿sí? Los que están resaltados en negrita son verbos nasales, ¿sí? Yo les resalté por ahí si ustedes no se dan cuenta, pero ya vi que son rebochos, pendecatupurú, japeshacuamba, echapa, con añeteba, tingua, nasal, ¿sí? Entonces, con ama, tingua, con ajubeba. Al lado tiene el significado en castellano. Aireal. Entonces vamos a tomar un ejemplo de acá para ver solamente si quedó claro. Por ejemplo, PA. PA es abrir o también puede ser sacar. Si yo quiero decir yo abro o yo saco, ¿qué partícula le voy a colocar acá adelante? AIPA. Hay PA.
Exactamente, la partícula ahí. ¿Sí? Esta yo les voy a pasar esta hoja así como está. Y ustedes pueden tomar cualquier verbo de acá. Tomen uno oral y uno nasal y conjúguenlo. ¿Sí? Tomen este ejemplo que está acá. Acá está, hay un ejemplo de un verbo oral y un verbo nasal. Entonces, de esta lista, ustedes tomen cualquiera y practiquen. Eso háganlo aparte. Ese va a ser el práctico de hoy, ¿sí? Para practicar. Y abajo les puse también algunos verbos areales. Estos son los más comunes, los más numerosos. También tomen dos, uno oral y uno nasal, y conjúguenlos, ¿sí? Estos verbos areales entonces van a utilizar las partículas areales, sin la i. Y lo que le falta a estos verbos, que también les voy a dejar de tarea, es los significados en castellano, ¿sí? Baepaheise guatán, baepaheise caru, yeroku, purahei, sapukai, ñeno, que. Pejeka paiteta con abañe erirupe, ja viernes o pepe mombe uta lleven baepaheise con añe. ¿Oí por apa? Mahaiteamos dejar. Mahaiteamos. Ajá, con invaitea con ape. Dejo muy pequeño. De la lista que yo les mostré, van a buscar todos los significados y el viernes que viene vamos a compartir, ¿sí? Entonces, de esta clase no vamos a hacer un práctico así como hicimos de la clase pasada, sino que el práctico va a ser que ustedes busquen el significado y conjuguen esos 4 verbos. 2 verbos aireales, uno nasal y otro oral, y 2 verbos areales, uno nasal y otro oral. Y buscar el significado de los verbos que están abajo, que no tienen el significado en castellano. Ese va a ser el práctico. La clase que viene vamos a compartir acá todos juntos. ¿Muy buena pa? ¿Sí? ¿Ustedes ya no penecane o? ¿Sí? Bro, ahí te diga. Y gusto y tres. Này, xem bự rồi. Này, bây giờ nó pono penecane o. Ya ya ta ko ape, hape anga ambue boe pupe ya ya yeuta. ¿Sí? Vamos a volver a ver y vamos a ver cómo utiliza el pronombre jae para el shindal, ¿sí? Que es un poquito más complejo, pero que vamos a aprender. Oima. Oima, aguille. Aguille terei entero. Entero pero no. Entero pero no iba. Opava bepe. Opava bepe. Opava bepe. Nei. Aguille bete pues no PM, haya yo hecha bebé. Ya yo ese bebé. Aguille. Bueno, muchas gracias. Aguille, yepopete. Emilia, me perdí la última clase porque se me cortó. La parte donde estabas explicando de los verbos. ¿Qué teníamos que hacer? Ojoma, Emilia. Ah, bueno. Después ahora me dicen ustedes, porque escuché algo de verbo de la traducción y después se me cortó, me fui. Recién pude ingresar de vuelta. Ah, Bueno. Bueno, dale. Nos vemos, chao. Chao. Chao, Male.